Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenida, querida red cuántica, esta red que estamos tejiendo todos, los que estamos empezando a cuestionar nuestra realidad, nuestra cotidianeidad, nuestro origen, nuestro futuro, nuestro sentir, nuestra espiritualidad, aquellos que estamos despertando a esta sabiduría interior que tiene nuestra alma, y que cada uno de a poco se empieza a transformar en un nodo activo de esta red. Bienvenido a mi canal, que es un canal que se dedica específicamente a ahondar en esos temas que confluyen, que nutren y que nos cuestionamos aquellos que formamos parte de esta red del despertar, como se le llama. Hoy vamos a tocar un tema que me han preguntado un montón, que es motivo a veces de conflicto, que algunas personas se sienten un poco en duda, porque por ejemplo, una de las preguntas que más me suelen hacer las personas, sobre todo cuando llegan a Originals, o en su momento cuando hacía registros akáshicos, era el tema de si a través de los registros o a través de Original la persona podía conocer su raza estelar, su origen estelar. Y bueno, hay muchas personas que a su vez se reconocen en un camino o con un origen, por ejemplo, pleyadiano, siriano, arturiano, andromedano, de Urma, de diferentes lugares. Y bueno, es un tema que compete mucho porque justamente también es necesario ir rompiendo paradigmas en cuanto a eso, para poder, como siempre digo, expandir la conciencia, abrirnos, abarcar el universo y permitir, cuando me abro, sobre todo a la experiencia, no a la racionalidad, me abro a poder entender y que el universo me habite. Eso de que el universo me habite, es algo que a nivel racional no vas a poder llegar a su comprensión, del mismo modo en que es muy difícil comprender para nuestra racionalidad, o lo que llamamos racionalidad, qué significa el ser uno, el ser todos uno. La parte racional de nuestro desarrollo cerebral, sobre todo en este momento en el que todavía está en este plano de 3D, de dualidad, tiende, por una cuestión de densidad, a desmembrar la información, partirla en pequeños pedacitos para que pueda entenderlo. Entonces, la racionalidad de mi cabeza lo que va a tender a hacer para poder entender el todo es partirlo, dividirlo, separarlo, observar primero esta parte, después esta. Y muy pocas veces, no siempre, el ser humano llega a unificar esas partes de nuevo, integrarlas y unirse al todo. La mente, la racionalidad, por naturaleza, va a tender a separar. Entonces, entender racionalmente el ser todos uno es algo que nos va a costar. Por eso siempre hablamos, cuando hablamos, por ejemplo, de conciencia y expandir la conciencia, que lo que debemos hacer es experimentar, vivir, transitar. Y con el tema de las razas estelares, pasa un poco por ahí, para que nuestra racionalidad, que es muy activa en este momento, pudiera captar el mensaje, muchas veces se tendió a dividir y parcializar. Pero cuando uno empieza a elevarse, empieza a expandir esta conciencia, empieza a notar que eso se diluye, ¿no? Es como, yo les explicaba, creo que en un videíto anterior, que cuando uno está en este estado de agua líquida, aprovecho y tomo agua, este estado de agua líquida, este vaso me puede contener.
Pero cuando este vaso, el agua se empieza a evaporar, si hay otro vaso, en este caso un mate, al lado, el vapor de ambos se empieza a unificar, se empieza a mezclar, se empieza a fusionar, motivo por el cual esta cuestión de yo estoy acá y vos estás acá, desaparece. Y eso es algo que cuando uno está adentro del vasito de agua, no puede experimentar esa fusión. Lo puede intentar racionalizar y entender como una idea, pero no desde la experiencia. Entonces, entender la idea o entender el concepto desde la parte racional no amplía mi conciencia. Mi conciencia se va a ampliar cuando yo experimente eso, rompa los límites que tenía y me lleve a mí misma entera a otra instancia vibracional. Entonces, ¿tiene el alma una raza de origen? ¿Cómo saber en ese caso cuál es mi raza de origen? Desde el concepto que nosotros entendemos de alma, que es también una palabrita un tanto abarcativa, depende desde qué teoría, desde qué lugar se encare, puede tener diferentes definiciones. Cuando yo hablo de alma, en particular, hablo de esa parte más sutil, más intangible, más etérea, que es simplemente una vibración primordial, es un punto de origen en sí misma. No, es infinita, no tiene límites, se fusiona. Entonces, el alma, desde ese concepto infinito, es sumamente imposible esa cuestión tan abarcativa, tan sutil, tan expansiva, tan constantemente en búsqueda de romper los límites de expansión constante, es imposible que pueda ser contenida en un cuerpo físico. Por eso a veces cuando la gente dice mi alma como si estuviera adentro, no es que está adentro en sí mismo, porque lo tenemos adentro del cuerpo como un órgano, como una partecita. Es adentro porque implica un movimiento de introspección, que tampoco quiere decir que voy adentro de este cuerpo físico, voy adentro de mi ser entero. Entonces, el alma no está dentro del cuerpo. El cuerpo forma parte del alma, que es algo muy superior, mucho más abarcativa, mucho más grande. Por eso desde el alma me puedo conectar al universo, porque ella es y está en el universo. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de las razas estelares, así sea un siriano, un nurma, un dragón blanco, un pleyadiano, un arturiano, los nombres que quieran ponerle, digamos, las etiquetas con que hemos mencionado a esas razas, tenemos que recordar, si uno ve la magnificencia de lo que es el universo, tenemos que recordar que todas esas razas están pertenecientes a parte del universo conocido intelectualmente por nosotros, ¿sí? Es parte de un universo material. Que una raza sea de quinta dimensión, de sexta dimensión, de novena dimensión, implica que su materialidad está mucho más sutilizada y por ende mucho más conectada a la parte álmica, pero no deja de ser parte de un universo material, de un universo. Hoy está mucho más
al día esto de los multiversos, ¿sí? Lo tenemos en las películas, lo tenemos en todos lados. Entonces, en realidad, todas esas razas que mencionamos pertenecen a este universo material que vino a transitar el alma. Y obviamente desde algo sumamente sutil a llegar a esta densidad energética, tuvo que hacer un recorrido de ir bajando frecuencialmente, de ir adaptando, de ir aprendiendo en cada escalón, de ir generando las experiencias, adquiriendo información, porque así se nutre el alma, se nutre de esa experiencia, vino a experimentar la materialidad. Y vino a experimentarla en todo su abanico, no es que la materialidad es esto, la 3D, o sea, las razas quinto D, o sea, de quinta dimensión, cuando nos elevemos a una raza de quinta dimensión también, seguiremos en este mundo material. Un mundo material más sutil, más elevado, más conectado al alma, pero un mundo material. Entonces, cuando alguien menciona mi alma es pleyadiana, lo que yo menciono y traigo a colación, esto lo vemos mucho, por ejemplo, sobre todo en la primera parte de Originals, que es la técnica que he canalizado, y que como siempre aclaro, es una técnica que no es de una raza en particular, que es una técnica que es cósmica, que es universal, y que justamente en su momento a mí se me fue explicado esto. ¿Por qué? Porque yo desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón, tuve contacto con otros seres. Como digo yo, tenía 13 años y me sentaba en el año 89, me sentaba 3, 4 horas a hablar con los que eran mis guías, asistida todo el tiempo, con seres que en un primer momento, justamente porque tal vez mi nivel de conciencia o mi racionalidad todavía no permitía tanta apertura a ese nivel, o sea, no es lo mismo que tenga una vivencia más sutil, como un sueño o un espejismo, a sentarme con un ser a hablar, que era algo mucho más contundente, más allá de que este ser estaba sutilizado, pero es mucho más fuerte la experiencia. Entonces, en ese primer momento, se me presentaba como una persona humana, aunque claramente sus expresiones, esta expresión que yo le llamo la emoción universal, esa paz, ¿no? Esa tranquilidad, esa serenidad, esa templanza, eso que te brinda calorcito, que te sentís contenida, que eso siempre estuvo, pero este ser primero se me presentaba con una forma humana para que mi racionalidad no entrara en conflicto, ¿verdad? Porque no era lo mismo haber tenido simplemente una experiencia que sentarme, como les digo, 4 horas. Pero siempre habían sido recuerdos, cuando se activaban memorias antiguas mías, recuerdos dentro de todo aquí en Gaia, aquí en la Tierra. O sea, obviamente recordaba Mu, recordaba Lemuria, desde muy chiquita, pero cuando empecé la técnica de Tameana, con esta facilidad que tengo yo de recordar, desde la primera noche, desde el primer día, empecé a recordar muchas memorias. Es decir, cuando yo llegué a la práctica, me acordaba dónde la hacía, cómo era el lugar, cómo era el planeta, con qué otros seres la hacía. Recordaba todo, recordaba los cristales, los tamaños, todo, todo, todo. Se abrió como esa conciencia más cósmica. Y yo en un primer momento pensé que yo era pleyadiana. Y con el tiempo, mientras esto se abría y se abría, al poquito tiempo, suelo avanzar con mucha facilidad y las memorias van, y estos tiempos también colaboran, todo es más rápido. Pero empecé a recordar otras experiencias cósmicas, otras corporalidades cósmicas, eh, algunas mucho más sutil, mucho más elevadas,
Y para mí fue un shock porque dije, o sea, ¿de dónde soy entonces? No era que yo era pleyadiana, ¿cómo es que ahora estoy ahí? Que también fui de otra raza. Y, y quería tener respuestas sobre, a ver, entonces, ¿original qué es? ¿Es pleyadiano o de qué raza es? Y ahí es cuando, bueno, los muchachos, la banda, como le digo yo, me empezaron a hacer entender justamente esto, ¿no? De cómo la mente necesita parcializar en un primer momento, porque esa información llega a nosotros también muy mentalmente, cómo fue necesario para que el ser humano pudiera hacer este recorrido del recuerdo, del retorno, de ir recordando su esencia álmica, su utilización y todo, fue pasando por diferentes instancias. Entonces, primeramente a nivel energético, luego de que hubiera acontecido eh, la mayor densidad en la Tierra, ¿sí? Porque en otros momentos planetarios todavía teníamos, como era en Lemuria, una conexión álmica y todos estábamos en una sexta D, en una quinta D. Pero cuando cayó la noche galáctica y cuando todo se fue densificando cada vez más, llegó un punto muy lejano donde esta conexión álmica era como muy finita. Entonces, ese camino de retorno que se trazó, que se emprendió, que miles de seres lumínicos han ido acompañando en diferentes épocas planetarias, empezó primeramente con entender que no era solamente que yo era energía, que había una energía circundante, que podía yo absorberla, que podía sanarme a través de la energía, y por ejemplo surgieron prácticas como el Reiki. Cuando el ser humano ya se amigó o integró mayormente ese concepto, así sea a través de técnicas como Reiki o a través de otros caminos, empezaron a surgir también el entendimiento de que no era tampoco solamente este cuerpito que hoy habito, sino que este cuerpito, este avatar que hoy habito, había tenido un recorrido aquí en Gaia. Entonces empezamos a ahondar en reencarnaciones, en vidas pasadas, en técnicas como el hipnotismo para ir detrás, registros akáshicos, biodecodificación, constelaciones familiares, todos me remitían a un camino anterior, ¿verdad? Y en muchas ocasiones a reencarnaciones. Luego vino una instancia, ya si bien estuvo durante muchos años, durante mucho tiempo, la realidad es que empezó a hacerse mucho más potente a partir del 2012. Ese año que marcó la noche, el fin de la noche galáctica y el comienzo del día. A partir de ese momento empezaron a brotar como a borbotones una cantidad de técnicas que remitían a nuestro origen estelar, al origen estelar de nuestra alma. Entonces aparecían justamente esto, técnicas pleyadianas, técnicas arturianas, andromedanas, sirianas, y bueno, andábamos todos como locos y queriendo ver a cuál pertenecía yo, porque este sentido de pertenencia, este impulso a querer unirme al todo, es natural en nosotros, es ese camino de retorno, es ese reflejo a volver a ser parte, ¿sí? A no sentirme dividida, a no sentirme separada. Entonces, era natural que esto aconteciera. Pero cuando yo les empecé a preguntar, bueno, pero entonces, ¿de dónde soy? Ellos lo que me explicaban es que cuando yo parcializo mi mirada sobre el alma al decir solamente soy pleyadiana, en realidad estoy cerrando las puertitas y las ventanas para poder explorar otras experiencias álmicas. Y lo que puede estar pasando, y que en realidad es la expresión más correcta y más fiel, es que tu memoria actual, si es que estás recordando, por ejemplo, algo pleyadiano, es que tu memoria actual está recordando un momento pleyadiano. Tu memoria actual
está en modo pleyadiano o está en modo arturiano, pero no, tu alma no es pleyadiana, porque no puede una raza cerrada, unificada, contener el alma, que es infinita. ¿Sí? Lo que pasa es que claramente nuestra alma, a medida que fue bajando para llegar aquí a esta experiencia en la tierra tan añorada, hizo recorridos y seguramente pasó por un montón de razas que tenían diferentes densidades, diferentes grados de sutilización, diferentes vibraciones, diferentes expresiones dentro de una misma vibración. Podés tener razas de quinta dimensión que sean variadas y que tal vez hayan experimentado esa quinta dimensión desde diferentes recorridos, y eso es lo que quiere el alma. El alma quiere nutrirse de experiencias. Entonces, el ser humano de quinta dimensión, por ejemplo, no va a ser igual a un pleyadiano, por muchas razones vibracionales, álmicas, de recorrido, de experiencias, de todo, de conciencia, no va a ser igual. Y va a encontrar seguramente nuevas maneras. Esto es lo que lo divierte en algún punto al alma. El alma quiere experimentar, el alma quiere ser. Entonces, está bueno que aprendamos a expresarnos y a entender para poder abrirnos. Porque cuando vos entendés que estás en un momento de memoria pleyadiana, abrís la posibilidad a que te lleguen otros recuerdos de otras instancias vibracionales de tu alma, de otras experiencias que tal vez te puedan nutrir. Pero si yo estoy cerrada a esa posibilidad, porque tomo el territorio del mismo, ellos me explicaban que decir soy pleyadiano es lo mismo que decir soy argentino. En mi caso soy argentina, digamos, o soy español, o soy de Inglaterra, o soy, ¿sí? Nos separa, nos divide. Eso es un mecanismo de nuestra racionalidad para entender determinados conceptos, pero no está abarcando la totalidad de la experiencia. Por eso es un mecanismo racional y habla de una estructura mental. Y esa estructura mental es necesaria que sea rota y despedazada para poder elevarme, porque yo ahí me estoy limitando y encerrando si simplemente me cierro a esa experiencia. Tengo que abrir la conciencia, abrir la experiencia. Entonces, sí sucede que este pasito que estamos por dar de la 3D a la quinta D es arduo, es complejo, tiene 5.500 condimentos, 5.500 experiencias. Entonces, en las reencarnaciones que hemos tenido, muchas veces aquí en la Tierra, hemos fallado cada uno de nosotros en querer elevarnos, hemos experimentado densidades muy fuertes, y tal vez no es que es algo lineal, quedé en la Tierra y ahora encarno siempre en la Tierra. Muchas veces entre vida terrenal, o sea, encarnación entre vida terrenal y vida terrenal, el alma, para poder nutrirse de herramientas y todo, decidió tal vez, por ejemplo, volver a reencarnar en un ser pleyadiano, o volver a esa instancia pleyadiana, porque esa parte de la experiencia álmica la nutría mejor para lo que necesitaba aquí en la Tierra. Entonces, mi memoria me va a traer esa información pleyadiana porque justamente es lo que yo consideré que era positivo para mí para poder ejercer o transitar este salto. Era muy importante para mí, tal vez en esta instancia, tal vez dentro de un par de años, tú estés recordando algo siriano o de otras razas que todavía no se mencionan y también hemos hecho. Entonces, es bueno entender eso, que nuestra alma se capacita, como quien diría, para poder tener herramientas, para poder tener sustento, para poder tener fortaleza,
Y algunas personas, yo siempre digo que el universo, digo, tatúenselo, le digo a mis alumnas, a las personas que vienen a los retiros, a las charlas, tatúenselo. El universo optimiza las energías. ¿Y qué implica esto? Que si para que a vos llegues más rápido esa información, para que en tu ser y por el rol que cumplís, te sea más fácil entender eso a través de una memoria pleyadiana, esa memoria pleyadiana va a llegar a vos. Pero si simplemente podés resolver lo mismo, otra persona puede resolver exactamente lo mismo, encontrándose con una amiga de la infancia, se va a encontrar con una amiga de la infancia y no va a ser necesaria la memoria pleyadiana. En esta vida que tenemos, en este avatar que hoy transitamos, están todo nuestro recorrido. En esta vida actual que estamos transitando, con solo eso y no recordar nada del otro, podemos hacer el salto igual. Si realmente me ocupo de ver mi camino y no el del otro. Mucha gente se desespera porque, bueno, muchos tal vez hemos tenido esta capacidad de recordar vidas anteriores, resonar con una frecuencia específica, pleyadiana, arturiana. Hay una mosca que anda dando vuelta. Entonces, es tan lindo eso, es como que, ¿no? Estimula, da ganas, y a veces me enojo porque a mí no me sale, yo no recuerdo nada, y quiero recordar. Pero eso es estar enfocando mi camino en el recorrido del otro. Eso es no estar mirándome a mí. Eso es estar tan atento al otro que no puedo ver mi proceso, y tal vez el solo hecho de estar mirando al otro está impidiendo que yo recuerde. Entonces, aceptar esta humanidad, como dije en un momento, el alma vino a estar aquí para ser humano, ¿sí? No para vivir la experiencia humana como algo ajeno a mí, no, vino a ser humano. El alma se nutre siendo, experimentando. Entonces quiere que seas humano. Esa información pleyadiana, esa información arturiana, esa información de otras vidas también, solo está nutriendo esta, te está aclarando esta vida, porque es esta vida, en este avatar y en este momento, que vos estás recorriendo el camino ascensional. Y eso jamás debes perderlo de vista. Jamás debes apartarte de ese punto esencial. Es tu alma la que está buscando ascender y elegiste este avatar para transitar ese momento. Entonces, todo eso externo que llega, que también es interno, pero que viene desde un recuerdo de una vida anterior, desde el recuerdo de una expresión, ponele anterior, porque todo sucede al mismo tiempo, que no te distraiga de esta vida, de este momento. Que no te haga renegar, porque hay mucha gente que al reconocerse en esas vidas, reniega de esta, ay no, porque yo no sabes, era re livianito y hacía esto y hacía el otro, no como acá que está denso, tenés que renegar para pagar los impuestos. No quiero saber nada con lo que me toca vivir en este momento. Entonces, y eso distrae a veces, ojo, distrae. Y es muy importante que estemos conectados con este avatar que elegimos para transitar este momento. El alma es muy sabia y a veces, como digo yo, subestimamos esta corporalidad, porque esta corporalidad nos va a llevar a lugares alucinantes y tiene la posibilidad de adaptarse vibracionalmente, de mutar de maneras que a nosotros nos parecen locos y que en realidad es totalmente posible, que en muchos cuerpos sucede. O sea, en la realidad y en este plano se ven esos cambios, motivo por el cual
hay totalmente cuestiones asentadas científicamente que demuestran que eso es posible aquí. El único límite lo pone tu cabecita, esa racionalidad que segmenta y separa la información. Entonces, de allí que vivir y experimentar te va a ir abriendo la conciencia. De ahí que mucha gente que puede haber sido formada con una idea, con un registro, con alguna información específica, cuando tiene una experiencia muy fuerte, es que se le rompen todas esas estructuras. Porque allí en la vivencia es donde realmente todo se expande y no te queda otra que avalarte o avalar tu vivencia. Entonces, está bueno, es lindo, no voy a negar y decirte, no, bueno, eso no importa, porque es lindo reconocer eso, algún recuerdo de, de algún momento estelar, que es más o menos, como digo yo, lo mismo que recordar una vida anterior o recordar algo de cuando eras chica. No es muy distinto, por eso alguien puede simplemente evolucionar recordando algo de cuando era pequeño y otro recordando una vida estelar. Funcionalmente, vibracionalmente, ejercen la misma función. Entonces, yo a lo que invito es que te fijes si resuenas tú con esta vivencia, con esta experiencia de aceptar a nivel conciencia el alma como algo mucho más infinito que solamente pertenecer a una raza de un universo material. ¿Sí? El alma es mucho más, mucho más. Por eso es tan importante en este momento abocarnos a vivencias y experiencias que nos lleven a la conexión álmica. Y esas vivencias y esas experiencias, créeme que en el 99% de los casos no la vas a poder explicar racionalmente. Cuando yo hago trasolar o cuando enseño la técnica original, es muy complicado explicarle a la gente en qué consiste. Porque porque original es una técnica álmica, porque trasolar también lo es, porque implica mucho y es tan vivencial, en tu mismo recorrido vivencial es tan diverso que es muy difícil explicarle al otro. Por eso yo digo que son técnicas muy vibracionales y muy resonantes, es decir, muchas personas llegan a mis sesiones de trasolar o a aprender original sin saber exactamente por qué llegan. Y es como les digo yo, bueno, es tu alma guiándote. Hay un impulso vibracional que te está llevando hacia acá. Lo bueno es que lo seguiste, porque eso es lo que requieren esos impulsos y esa información intuitiva y esa información álmica. Requiere que la validemos y que actuemos en consecuencia. Entonces, si estoy simplemente queriendo entender la ascensión, tener, como digo yo, la colección de todas las razas ascensionales, a ver, está el reptiliano, ¿quiénes son los malos? A ver, los malos son los grises, los malos son los reptilianos, los Anunnaki, y todo esto. Yo digo, bueno, a ver, tampoco cerremos todo, tampoco cerremos todo. Porque si alguien en este momento te pregunta, ¿y el humano qué es? Y uno puede tomar a un humano que está todavía muy densificado y te va a decir, el humano es una raza mala, ¿sí? Una raza que esclaviza, porque lo vemos en los trabajos, porque lo vemos en cómo tratamos a los animales. O sea, es una raza que esclaviza. ¿Cuántas personas usan cremas que están testeadas en animales sin importarle, porque lo que más importa es que verme jovencita? Es una raza que esclaviza, es una raza que no respeta la naturaleza, es una raza que corrompe y roe. Entonces, ahora también
tal vez me encuentro con una persona que tiene una vibración mucho más elevada, yo puedo decir no, el ser humano es un ser empático, amoroso, eh, súper abierto, eh, con una luminosidad hermosa, que es por lo menos lo que yo veo en la raza humana, creo en esa luz interior y tengo toda mi fe allí. Pero no hay una manera exclusiva de distinguir a la raza humana. Y lo mismo sucede cuando hablamos, por ejemplo, de pleyadianos. Nos olvidamos que las Pléyades es un conjunto de estrellas, que dentro de las Pléyades hay muchas subrazas, por llamarlo de alguna manera, de diferentes colores, están los arios, los azules. Entonces, y también hay pleyadianos que están negativizados. Entonces, simplemente con ahondar en pleyadiano, es cuando nos atamos a etiquetas, es cuando nos atamos a formas, es cuando nos ponemos límites y bloqueamos la posibilidad de ampliación de conciencia. Siempre digo que la mejor manera en este momento de poder seguir tus pasos de verdad, que es salir del mundo de la forma. Creo que ayer justamente subí un reel en mi Instagram, que si quieren ir a mi Instagram y seguirme, ya saben, tengo Instagram como Carolina Aquilano, pero justamente hablaba de esto, de que tendremos que salir del mundo de las formas y de las formas propias, porque todavía en esto de echarle la culpa al exterior, estamos en esto de, no, porque el sistema es malo, bueno, pero a ver, y lo que yo compro del sistema y lo que está la estructura esa en mí adentro, y lo que yo acepto, y el límite que yo me pongo, ahí es donde tenemos que ahondar. Y ahí es donde realmente, si quiero ir a mi camino álmico, tengo que abordar el alma como algo mucho más infinito que una simple raza. A abrirme a las experiencias, entender vivencialmente los procesos energéticos y no estar queriendo hacer el recorrido de otro. Porque cuando yo quiero recordar, por ejemplo, mi raza estelar y no está sucediendo, si no está sucediendo es porque no es necesario en este momento. Tal vez es más adelante, pero de verdad el universo y las energías, o sea, optimizan las energías. Van a ir por el recorrido más corto y más directo para que vos puedas absorber la información y sortear el desafío. Si no estás recordando, no está mal, es porque no lo necesitas en este momento. Entonces, dejar de enfocar en el recorrido del otro es muy importante. Hacer y recorrer el propio camino es lo esencial. Entonces, te invito a eso, ¿sí? Te invito a que desde este video tal vez te presente algún cuestionamiento y eso te haga sentir algo y eso sea el comienzo de una experiencia en tu camino ascensional. Recordá que si sentís que a alguien le puede servir esta información sobre el origen álmico, cuando hacemos originals, por ejemplo, en las últimas dos prácticas, sobre todo en Glit-O y en Awot, se ve más en detalle esto. Se ve justamente cómo se codifica el alma al ingresar a este universo material en las diferentes densidades corporales, por qué esa frecuencia está aconteciendo en este momento en el que estamos haciendo un cambio de densidad corporal. Vemos también cómo se codifica el alma cuando ingresa a este universo material, ¿sí? Desde qué lado, cómo, que eso se ve más en la conciencia plasmática, en Awot, que es la séptima práctica. Pero bueno, si resonás que le sirve esto a alguien, compartilo, brindáselo, porque es muy necesario que empecemos también a romper estos límites, no solo a nivel humano, dejar de dividirnos por política, por color, por país, por ideología, por la forma de comer, por lo que sea que querramos dividirnos, tenemos que buscar unirnos, ¿sí?
Y también dejar de dividirnos con cuestiones cósmicas, ¿no? Yo soy arturiano, no, pero yo con los arturianos no, porque yo me llevo mejor con los sirianos, porque yo fui siriana como Jesús. Jesús tiene un recorrido mucho más amplio, créeme, que solamente siriano. O pleyadiano, cada uno se lo adjudica, como digo yo, créanme que es mucho más amplio, que eso es algo muy terrenal, querer apropiarme, ser como, este es el mejor, bueno, me lo agarro yo. Eso es muy humano, densificado. Aunque usemos formas que parecen sutiles, no deja de ser la misma energía vibracional que esto, que yo soy argentino, no, vos sos español, entonces España conquistó, ustedes son malos, nosotros somos buenos. No pasa por ahí. Entonces, invitarte a esto, invitarte a que expandas tu conciencia, a que te sientas, a que en vez de razonar tanto y querer buscarle una explicación, te dejes guiar por tu alma, por tu sabiduría, por tu resonar y obres en consecuencia, que es el camino que tu alma está buscando. Que la escuches y que obres en consecuencia. Compartí este videíto, dale like si te gustó, si te sirvió, pregúntame lo que necesites. Esa es mi función también, muchas veces, acompañar las experiencias. No suelo hablar mucho de las razas y esas cuestiones, porque no tiene sentido para mí alimentar tu racionalidad. ¿Sí? Cuando yo quiero entender todas las razas, está bien que las entienda, pero por inercia, porque esta parte está tan alimentada últimamente, tendemos a quedarnos ahí, a focalizarnos ahí, a querer, ¿cómo se llama?, ser expertos, ¿no?, en conocer todas las razas y cada detalle y todo. Y créanme que con las transfiguraciones y las vibraciones, alguien te puede engañar desde la forma, simplemente porque vos compraste que esto es un pleyadiano, y lo que más importa es que entiendas la vibración, no la forma. Entonces, no suelo dar cursos o charlas específicamente sobre esas formas, no porque no las conozca, no porque no las entienda, no porque no sepa sobre eso, sino porque tiende a alimentar una parte que en este momento tenemos que ir dejando de lado para que se forme el equilibrio. Entonces, a mí me gusta más acompañar a las personas que están teniendo experiencias y de repente se les mueve todo, entonces contenerlas, acompañarlas y ahí brindarles mi experiencia, ahí brindarles mis conocimientos, pero desde una vivencia, desde una experiencia real en donde sí se va a nutrir y alimentar la conciencia. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta desde ese lugar. No porque no entienda de jerarquías, no porque no entienda de razas, no hablo de esto tanto porque en realidad me gusta más eso, acompañar experiencias que, bueno, es parte del rol que tengo, acompañar a las almas ascendentes. Entonces, por eso si tenés alguna vivencia, alguna pregunta, alguna experiencia que parte de una vivencia que te puede estar generando conflicto, y querés preguntarme, ahí estoy. Ahí estoy, ahí me encanta. Así que te agradezco siempre por estar ahí, por acompañarme. Acércate a Originals, si te están pasando este tipo de cosas. Créeme que es una práctica que te va a ir ayudando a ejercer tu maestría personal, que como siempre digo, Originals para mí es una técnica de transición. Lo que más aspiro, que gracias a Dios en muchos ya está aconteciendo, es que cada uno encuentre su propia expresión original, que ya no dependa de una técnica, que sea lo propio. Entonces, Originals te va a acompañar cuando estés resonando en esto, en vivencias personales. No hace falta tener experiencias de técnicas ni nada por el estilo. Hace falta eso, resonar y ser coherente. Si te está pasando, si está aconteciendo algo, es una linda práctica, no solo por si querés ser terapeuta, a veces simplemente es para el autoconocimiento. Entonces, te invito a que
si algo de todo eso te está movilizando, bueno, me preguntes también por la práctica. Vamos a estar haciendo tal vez videitos más seguidos, algunos un poquito más extensos como esto y otros un poquito más cortos, que en el que vamos a ir hablando de las energías actuales. Esa es mi intención, espero que me den los tiempos. Estoy muy demandada, es un año donde baja mucha información, donde va a bajar mucha más información, donde va a haber descargas energéticas fuertes, donde tenemos que estar preparados, eh, y es mucha la información que baja, entonces, bueno, poner el cuerpito para canalizar, para ordenar, para saber cómo brindar esto, eh, y acompañar la cotidianeidad, mi presencia, mi propio camino, el acompañamiento de mi hijo y todo, lleva su tiempo, así que, pero siempre estoy, saben las personas que acuden a mí, que ahí estoy, presente siempre. Así que bueno, dale like, suscríbete si no te suscribiste, que es gratis, a mí me ayuda un montón, y gracias, gracias, gracias por estar, por coincidir, que eso es un milagro. Bendiciones, luz y evolución.